Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Mónica Rovira. ¿Sí? ¿Lo dije así bien? Es. Mónica Rovira. Ella está aquí para conversar con nosotros sobre el tema Toda madre necesita significado. Mónica, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, Carolina, gracias por darnos este espacio para poder compartir con las mamás, un tema que muchas veces no se habla, pero que en verdad como mamás estamos buscando saber que lo que hacemos vale la pena y que lo que hacemos tiene algún sentido en este mundo. Muchas veces nos perdemos en la rutina y perdemos esa imagen mayor de que estamos criando a los seres humanos del futuro y nos enredamos en todos los pañales que hay que limpiar, en las narices que hay que limpiar cada día y a veces perdemos la perspectiva y sentimos que no, lo que hacemos no tiene un propósito o un significado y es muy importante que como mamás podamos recordar este tema. Recordémosle a la gente por qué está Mónica aquí, de dónde viene Mónica, de MOPS Guatemala. ¿Qué es MOPS? MOPS es una organización internacional que está en más de 40 países alrededor del mundo. Las siglas significan Mothers of Preschoolers o mamás de preescolares. Ahora lo hemos ampliado un poco más a mamás de niños pequeños. Y es una organización que busca desarrollar, equipar y capacitar a toda mamá de niño pequeño para que ella descubra su potencial como mujer, madre y líder. Porque en MOPS creemos que mejores mamás van a hacer un mundo mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si queremos hacerle un regalo a nuestros hijos, busquemos ser seres felices. Si convivimos en pareja, seamos parejas felices, porque ahí estamos formando el modelo, cómo ellos van a relacionarse con una futura pareja cuando sean adultos. Cuando uno no es feliz, Mónica, en lo independiente antes de elegir ser mamá, o si por accidente empezó a ser mamá, los hijos pesan, se convierten en un lastre. Aquí hemos oído historias de mi vida se truncó cuando me embaracé de ti, o perdió significado, o me volví esclava, o sea, ya de verdad es como ver una cosa cuesta arriba el tener hijos, y ya no se disfruta ni de la vida, ni de la maternidad, y se truncó la profesión que se estaba estudiando, o se sienten ya, pasaron los años, los hijos crecieron, ya tienen chance de volver a estudiar, o sienten que se quedaron fuera del mercado porque ya no están actualizadas, en fin. Así es, de hecho este sentimiento de falta de significado o de frustración con la maternidad, primero que nada hay que verlo como algo que nos sucede a todas las mamás, porque a veces uno lo siente y además se siente culpable por estarse sintiendo así. Pero yo he escuchado un montón de mamás que, como dices tú, la maternidad las agarró por sorpresa, así como también mamás que durante años estuvieron anhelando poder tener hijos y en el momento que ya los tuvieron se sentían frustradas porque decían, ¿por qué no soy feliz? Si esto fue lo que soñé toda mi vida. Uh-huh. Y es porque realmente la maternidad es algo que nos cambia físicamente. No es como un trabajo que uno pueda decir, bueno, ahora estoy trabajando en este lugar o ahora estoy haciendo esta actividad, sino uno en el momento que se convierte en mamá dice, ahora soy mamá. Y es algo que va a ser de ahí en adelante, para toda la vida, ¿verdad? Uno es mamá hasta que deja este mundo. Entonces es algo que cambia incluso nuestra identidad y ese es otro de los temas que podemos tocar en una futura reunión también, la necesidad de buscar esa identidad. Pero el asunto es que ese sentimiento de frustración es algo normal y no es para menospreciarlo, sino también es para darnos un poco de paz, que si lo estamos sintiendo, no es que soy una mala mamá porque me siento frustrada o porque siento que la maternidad no es suficiente o porque siento que lo que hago no tiene sentido. Es normal, todas las mamás pasan por eso
y debo prestarle atención, debo de lidiar con esos sentimientos, saber que son normales, pero movernos un poco más allá de eso. Quisiera que empezáramos de pronto hablando algunas de los sentimientos que identifican esta falta de significado. El primero es que siento que lo que hago como mamá no es muy importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar especialmente en la maternidad temprana, cuando uno tiene un bebé, uno hace un montón de actividades repetitivas, pero no es que al final uno pueda decir, terminé mi trabajo, logré algo, sino uno pasa limpiando pañales, alimentando, lavando ropa. Son cosas que se van repitiendo se va haciendo como una rutina y uno dice, ¿qué de importante hice? ¿Y cómo no tiene remuneración? Exacto. Yo me acuerdo que cuando nació mi primer hijo, mi hermana me llegó a visitar. Mi hermana estaba soltera y llegó por la tarde y pues yo cansada, sin mal dormida, y me dice, ¿y qué haces todo el día? Mi gorda. Y de verdad la pregunta no la hizo con maldad, o sea, la hizo inocentemente. Mi gorda. Y yo me puse a llorar. Le dije, no sé qué hago. Porque en realidad Sustituime un día y vas a ver qué hago. yo no sabía en qué se me iba el tiempo. Uno como mamá muchas veces, claro, tiene sus momentos de enamoramiento con el bebé, pero de pronto voltea a ver y son las 5 de la tarde y a veces esa mamá en periodo de licencia o que tal vez dejó su trabajo, dice, ¿qué hice en todo el día? ¿Sí? ¿Será que lo que hago es importante? ¿Será que el haber dejado mi trabajo o será que esto va a pasar algún día? Sí, sí. De hecho, una amiga que ya era mamá me dijo, algún día vas a volver a ser dueña de tu tiempo, esto es temporal. Y fueron las palabras más sabias en ese momento, ¿verdad? Esto es temporal, pues aprender también cómo a disfrutar cada etapa. Pero ese es uno de los sentimientos. ¿Será que lo que hago como mamá es realmente importante? Cuando a una mamá, por ejemplo, le preguntan, ¿y usted qué hace? Yo tengo una conocida que es dentista y pues ella tuvo a su bebé y estaba de licencia y llegó a una reunión con su esposo y su recién nacida. Y justo alguien le preguntó, ¿y usted qué hace? Y ella entró como en crisis y decir, ¿qué digo? Dijo, soy dentista. Y entonces a la persona que le preguntó se le iluminaron los ojos y le empezó a hacer todo tipo de comentarios acerca de su profesión de dentista, hasta chistes. Pero ella decía, y no era bastante obvio que llevaba un bebé recién nacido como para preguntarme que usted qué hace. Y muchas veces como mamás nos da miedo decir soy mamá, ¿sí? O soy ama de casa. Y aún en el caso de las mujeres que trabajan, de las mamás que trabajan, lo primero que sale es lo que hacen en su profesión. Y también ellas manejan ese sentimiento de culpabilidad de que si lo que hago en mi trabajo es tan importante como para dejar a mis hijos, o si mi maternidad es lo suficientemente importante para descuidar o para no rendir al 100% en mi trabajo. Entonces, ese sentimiento se da y necesitamos reconocerlo. El segundo sentimiento es el sentimiento de que nunca termino nada. Empezando por el café que me serví en la mañana y que pensé tomarme en algún momento. Pero viene el desayuno, vienen los hijos, viene que tal vez tengo que salir a trabajar y cuando llego a tomarme mi café está frío. Algo tan sencillo como eso. O pensar en que cuando alimentan al bebé, le cambian el pañal, lo acuestan y al rato ya vuelve el bebé a llorar porque tiene hambre. Es una etapa en la que muchas mujeres también sienten que no han terminado, no han concluido sus sueños. Tal vez no terminé de estudiar, tal vez no terminé algún proyecto que tenía pendiente, tal vez empecé algo y la maternidad como que vino o a detenerlo completamente o a hacer que caminara más despacio.
Entonces siempre está ese sentimiento de que no logro terminar. ¿O será el no tengo tiempo para mí? También. No tengo tiempo. Ese es un sentimiento. O sea, si ni siquiera me puedo terminar mi taza de café en la mañana, es porque no estoy organizada, no me doy prioridad, no me trato con respeto y amor a mí. Acá los expertos dicen, si usted es mamá de niños chiquitos, siéntese a comer antes que su familia. No cometa el error de comerse las sobras de lo que los niños dejaron, porque usted tiene la creencia de que es pecado tirar comida y que no se pueden dejar comida en los platos, porque hay que acabárselo todo, porque viene de una casa así, o de una casa donde había escasez. Entonces no, usted es persona categoría A, 5 estrellas, trátese como tal. Hacen la referencia de lo del avión, que en caso de emergencia descenderán del techo mascarillas. Póngase usted primero la suya. Si viaja con adultos o ancianos, primero póngase la suya y después asista a quienes le acompañan. Es exactamente lo mismo cuando somos mamás. Así pero es. no, eso como nos lo vendieron, Mónica, como egoístas. Como Así primero el bebé, no seas egoísta. Primero el marido, después los hijos, tercero, si no es que el chucho antes que nosotros. Sí, en serio. Así es. Entonces ese sentimiento de no tener tiempo para mí va como estresando a las mamás. Sí, es verdad. Y de hecho, hace algunos días en uno de nuestros grupos estábamos hablando, me ponían el ejemplo unas mamás que habían escuchado justamente en un programa de radio la historia de unas mujeres que se habían separado y que cuando se separaron parte de su terapia fue buscar algo que hacer que las distrajera, ¿verdad? Y empezaron a desarrollar su creatividad y a hacer cosas asombrosas. Y yo me ponía a pensar por qué llegar a ese punto. O sea, ¿por qué esperar a que algo feo suceda, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos que es una paradoja porque uno quiere servir a la familia, uno quiere dar, pero también tiene ese sentimiento, ¿y quién cuida de mí? ¿Y quién cuida de mí? Y la verdad es que las responsables de nuestro cuidado somos nosotras mismas. En ese estado infantil de víctima decimos, no me lo agradecen, no lo valoran, no lo remuneran, y no es un rol. En el titulito de mamá, es abogada, es enfermera, es maestra, es cuánta cosa, es payaso, o sea, porque tiene que divertir a los hijos, es chofer, es costurera, es todo lo que uno tiene que hacer por los hijos. Y si no tiene o no le ha enseñado a sus hijos el valor de la gratitud, ay Dios santo, el vacío que se va generando en esa mujer, la soledad, la tristeza, la no compensación, porque yo creo que todos buscamos en el fondo algo que nos compense, Mónica. Y si ni siquiera tenemos un gracias, qué rico te quedó, mami, qué detalle, amo cómo me cuidas mis cosas, que estés ahí siempre para mí. Esa es la gasolina, sí, creo yo, de una mamá. De hecho, en MOPS tenemos una historia que está en varios de nuestros materiales de una mamá que el esposo le dijo, ¿y tú qué haces todo el día? Entonces al día siguiente el esposo llegó a su casa y la casa era un desastre, los niños estaban brincando en las camas en pijama, no había comida hecha, y entonces le dijo, ¿y aquí qué pasó? Y entonces la mamá le dijo, como tú no sabes qué hago yo todo el día, hoy no hice nada. Y esto es lo que pasa cuando yo no hago nada. Sí, eso de hecho genera pues ese sentimiento de que, como dices tú, de víctima. A veces uno se victimiza, pero, o sea, hay que reconocer que está ahí, que yo siento a veces que no termino las cosas, que no termino nada. Y es en cierta manera verdad también. Hay cosas que uno va a empezar y que no las va a hacer como las hacía antes, ¿verdad? Uno no va a ser la más eficiente del mundo porque como mamá uno lidia con muchos imprevistos. A veces un niño amanece enfermo, a veces las cosas no se dan como pues ya no depende solo de mí, sino de una pequeña tribu. Otro sentimiento que tenemos como mamás es que todo el tiempo estoy cansada. Todo el tiempo estoy cansada, no
no siento fuerzas, todo lo hago con sueño. Cansado, yo diría, en dos aspectos. Uno, físicamente, que es real, ¿verdad? Hay un cansancio que uno se baja por la falta de sueño, por desvelarse, de estar cuidando a un niño, de no alimentarse bien también, como lo estábamos viendo. De ser aprensiva, estresada, sí. Eso gasta la gasolina más rápido. Pero también hay un cansancio que es emocional, porque uno como mamá, como dices tú, ser un poco aprensiva, el estar, ¿qué les va a pasar a los niños? Que si no llevo, o sea, hay un grado de preocupación y de estrés que no teníamos antes. Antes uno vivía, o sea, cuando no estaban los hijos, uno no sabía lo que era la preocupación. Suave la vida. Sí, incluso se levantaba tarde. No es lo mismo un proyecto de trabajo, por muy bueno que sea, por muy importante que sea, que la vida de un ser humano. Entonces, cuando uno le entregan ese recién nacido en el hospital y uno feliz, pero después le cae el 20 a uno que dice, ¿qué voy a hacer con esto? Y si me equivoco, es una vida la que está en mis manos, ¿verdad? Entonces hay también un cansancio emocional, ¿verdad? Que nos va como quitando la energía. Hay una anécdota de una mamá que le dijo a su hija, miren este programa de televisión, y la niña le decía, pero mami, es que yo quiero estar contigo, una nena chiquita. Nena, es que tu mamá está muy cansada, y cuando las mamás se ponen muy cansadas se ponen de mal humor y se ponen a gritarle más a los hijos, entonces necesito hacer una siesta y que ustedes miren este programa mientras yo hago la siesta. La niña entendió el mensaje, se fue la señora a dormir y después funcionó mejor. Pero cada vez que la niña veía a la mamá enojada, le decía, mamá, creo que necesitas una siesta. Porque en realidad tenemos que buscar esos espacios de descanso. Pero tenemos que reconocer que es una etapa de desafíos físicos y emocionales, ¿verdad? Que aún nuestro cuerpo pasa por muchos cambios. Y el cuarto sentimiento que tenemos es, siento que pierdo el control. Antes tal vez yo era una persona que decía, sí, me levanto a tal hora, hago mi horario de tal manera y llego puntual a mi trabajo y sé que al final del día he logrado esto y esto. Pero como mamás no. Como mamá uno puede planificar todo y va saliendo por la puerta y de pronto el niño se cae, se lastima, hay que aprender. Hay que cambiarlo, hay que ver qué tiene. Sí. O sea, hay cosas que, en verdad se salen de nuestro control, ya no depende solo de nosotros. Y uno tiene que aprender a manejar eso. Se me salió de control la vida. Bueno, ¿qué tan malo puede llegar a ser eso? A veces el creer que tenemos el control es una mentira en realidad. Estos 4 sentimientos generan en la mamá que ella empiece a buscar esa, a veces no a buscar, pero por lo menos a sentir y pensar, ¿será que lo que estoy haciendo realmente tiene valor? ¿Será que lo que estoy haciendo tiene significado? ¿Es importante? Si a esta lucha interna de la mamá le sumamos lo que otros dicen acerca de ser mamá, pues vamos a entender más por qué las mamás tienen esta necesidad. Primero, la maternidad no se considera un trabajo. A veces la maternidad la vemos como algo que hacemos por gusto, por hobby, porque no es un trabajo remunerado. Por falta de oficio. Por falta de oficio, ¿verdad? Es así como hay que se divierta, ¿verdad? Ay, Jesús. Con sus hijos. Y como hablábamos al inicio, ¿verdad? El ser mamá es algo que me cambia, no es una actividad que ni siquiera es un trabajo que yo diga, ahorita estoy trabajando en esto y voy a después. Salgo a las 5 y ya me voy a otra cosa. No, sino es algo que yo soy mamá. 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, hasta saber por cuánto tiempo. Entonces, sin embargo, la sociedad no lo considera un trabajo, ¿verdad? No hay alguien en algún momento que te diga, ay, te ganaste tu ascenso, hiciste muy bien las cosas. Por ahí alguien decía, es que a las mamás que se portaron bien las ascendieron a abuelas. Y pues suena bonito, pero en realidad no es necesariamente así. La maternidad
se ve como un hobby y como algo que se hace si se quiere, cuando en realidad es el tener la responsabilidad de una vida, ¿verdad? No. Yo creo que hasta licencias nos deberían de pedir, de verdad, para ser padres de familia, porque el daño que hacemos al no ocuparnos como adultos ya de nosotros mismos, vamos refritando nada más o replicando todo lo que traemos como herida en nuestros hijos, y ahí es, como tú dijiste hace un rato, Mónica, es la vida de otro ser humano lo que está en juego. Sí. Otra de las cosas que nos dice la sociedad es que la maternidad no se considera una habilidad, ¿verdad? Es cualquiera puede ser mamá. Y sí, biológicamente cualquiera puede ser mamá, pero hay mamás de mamás, ¿sí? Yo pensaba, por ejemplo, en que todos los seres humanos en algún momento fueron bebés hermosos, ¿sí? Aún en esos delincuentes terribles que uno ve en la prensa o en las noticias, todos esos personajes desagradables en algún momento fueron bebés hermosos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué ese bebé uno terminó de una manera y otro de otra, verdad? Hay un aspecto de crianza. Entonces sí se requiere cierta habilidad. Y una mamá además desarrolla muchas habilidades en su etapa de maternidad. A mí me da, pues no sé qué decir que me da, pero me sorprende, por ejemplo, que una mujer cuando presenta su currículum ante una empresa, ¿verdad? Tal vez alguien que ya pasó la etapa de maternidad temprana, que sus hijos ya están más grandes, y dice su experiencia laboral, ¿verdad? Y trabajó de tal año a tal año, y le dicen, pero mire, aquí hay un vacío. ¿Qué pasó en ese ¿Qué pasó ahí, verdad? No, pues es que me dediqué a mis hijos. Y la verdad es que uno debería de poner ahí de tal año a tal año trabajé como mamá. Acompañé a mis hijos. ¿Por qué? Porque la maternidad desarrolla resolución de conflictos, desarrolla aprender a trabajar sin supervisión, desarrolla, o sea, responsabilidad, o sea, el entender que si una mujer ya pasó por su periodo de maternidad, hay muchas cosas que hasta las empresas podrían ahorrarse en entrenamiento de esas mujeres porque sus hijos se los enseñaron, ¿sí? Más bien debería ser una oportunidad de preguntarle así, ¿cuántos hijos tiene? Y cómo fue ese periodo, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la maternidad desarrolla esas habilidades en nosotros. Pero más bien lo que a veces la sociedad piensa, ¿verdad? Yo lo resumo en el comentario que hizo una jovencita, decía, es que con mi esposo estamos viendo si tenemos un hijo o una mascota. No sabemos si arruinar las alfombras o arruinarnos la vida. Jesús, José y María. O sea, ahí uno dice, no, mejor que tenga un perro. Pues sí. Ante esa claridad, no están listos para ser papás. Así es. El asunto es como pensamos en que la maternidad no es algo que requiera de mayores habilidades o que requiera de mayores características especiales. Pero ya cuando uno es mamá, uno debe valorar esas habilidades que está aprendiendo. Yo creo que los tesoros más grandes de empezar a ser uno mamá es cómo replantea uno el rol de los papás con uno, porque no se comprenden realmente a los papás hasta que uno se hace papá. Así es. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ya vimos que están todos estos sentimientos. Primero necesitamos aceptar que como mamás afectamos la vida de nuestros hijos. Eso es algo obvio, es algo, pero que muchas veces tenemos que recordárnoslo, volvérnoslo a decir. Una buena mamá, por ejemplo, puede dar una buena nutrición a su hijo, puede dar ese cuidado para que no sufra tantas enfermedades. O sea, en el aspecto físico, si nos limitáramos un poco al aspecto físico, puede hacerle estímulos a su cerebro para que haya un desarrollo físico
normal en un bebé, ¿verdad? Si nos vamos a lo que es el desarrollo emocional, pues el primer vínculo que se da cuando el recién nacido se le queda viendo a un adulto, es como preguntando, ¿puedo confiar en ti? Y es porque en esos primeros años estamos desarrollando el sentimiento de confianza en los niños. Una mamá me hace una pregunta, pero ¿cómo le puedo enseñar de Dios a mis hijos si son muy pequeños? Y en conjunto con las mamás que estábamos ahí, llegamos a la conclusión que en cierta manera cuando nuestros hijos son bebés o están en esa etapa preescolar, que están muy pequeños, los papás a veces son los que cumplen el papel de Dios en la vida de sus hijos. Son los que les enseñan a confiar, les enseñan que es un lugar seguro, les enseñan a que son amados, respetados, valorados, tal y como son, ¿verdad? Eso lo puede hacer una mamá. Es la persona más cercana a la vida de sus hijos. Ahí también vemos que la mamá tiene un efecto importante en el desarrollo espiritual de sus hijos. Yo les he preguntado a muchas personas en este sentido que dónde empezó su fe. Y mucha gente, no digo todos, pero una gran cantidad decían, es que mi mamá me enseñó tal cosa. Yo veía que mi mamá se ponía a rezar o se ponía a orar y yo veía que tenía un librito por allá y de oraciones y a mí me daba curiosidad. Y hay como esas anécdotas de que la mamá dejaba cierta gotita, ¿verdad?, de lo que era la espiritualidad. Entonces nosotras como madres afectamos integralmente la vida de nuestros hijos. Integralmente, no solo en nuestra relación con ellos, sino como tú me decías, ¿verdad?, en cómo nosotras nos cuidamos a nosotras mismas. Si yo, por ejemplo, digo que tener un tiempo para desarrollar mi creatividad o para hacer algo que me gusta es importante, les estoy enseñando a mis hijas que ellas también son importantes y pueden desarrollar cualquier actividad que les guste a ellas. Y pues también con los hijos, ¿verdad? Pero en este caso las niñas pues, se identifican mucho con las mamás. En segundo lugar, necesito entender que la maternidad repercute en mi propia vida como mujer. Hay unos artículos, un artículo muy bonito que de Laura Weldon que se titula Madre e hijo están conectados a un nivel celular. Y cuando yo lo leí me pareció una de las cosas más bellas. Y ella habla de lo que se llama el microquimerismo. Y quiere decir que en el cuerpo de la mujer quedan células madres del bebé que tuvo en su vientre, aunque ese bebé no haya llegado a término, ¿sí? Y estas células madres se quedan en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en muchas partes de nuestro cuerpo. Y aunque aún no se ha descubierto totalmente el efecto que tienen estas células, sí hay ciertas luces de lo que pueden hacer. Por ejemplo, decía el artículo que se miraban más células madres diferentes, o sea, de sus hijos, en mujeres que habían tenido menor incidencia de cáncer de seno. Se veían más células madres en cerebros de mujeres que no habían padecido Alzheimer. Aunque no son estudios, digamos, concluyentes, ¿verdad? Lo ponen a uno en qué pensar, ¿verdad? El que mi hijo estuviera en mi vientre cambió mi cuerpo no solo durante los 9 meses, sino que algo de nuestros hijos queda en nosotros. También se habla de que estas células madres en el corazón viajan al corazón de la mamá y reparan cualquier... se mueven como hormiguitas cuando hay alguna falla estructural en el corazón de la mujer. Es fascinante. O sea, es como que ellos también se quedaron al servicio dentro de nosotros, sí, a nivel celular, para ayudarnos a la completud, a la reparación, al equilibrio, a todo. Sí. A mí me parecía como fascinante ese tema. Por supuesto no son estudios concluyentes, ¿verdad? Todavía está en mucha evaluación, pero se hacían verdaderas esas tarjetas cursis del Día de la Madre que dice que uno lleva a los hijos en el corazón. Es
físicamente es cierto, ¿verdad? Nuestros hijos nos cambian físicamente y a veces uno se enfoca más en las estrías que me quedaron después del embarazo, en el peso que no pude recuperar, o tal vez en que estoy muy cansada, ¿verdad? Pero en realidad debemos pensar que la maternidad es algo bueno que nos pasa, es algo que nos cambia físicamente y que en cierta manera nos inyecta vida también. Y que no todas las mujeres tienen acceso a eso, ya sea porque lo elijan voluntariamente o porque biológicamente, o sea, físicamente no está su cuerpo para. O sea, por más darían su fortuna entera por poder ser mamás y no lo van a lograr. Entonces, es aceptar lo que a uno le toca y si lo va a aceptar el rol de mamá, hacerlo conscientemente. Así es. Porque es un vínculo eterno. Es un vínculo muy Incluso importante. Fallece la mamá, el hijo la va a seguir teniendo en el corazón, fallece el hijo, la mamá lo va a seguir teniendo en el corazón. O sea, no se acaba. Es una historia de never ending story. Esa sí no va a acabar nunca. Así es. Y eso, pues los hijos también nos cambian emocionalmente y aún intelectualmente. Yo me sorprendo, ahora que he tenido que trabajar con mamás, el potencial que tienen las madres, ¿verdad? Yo La a veces, creatividad. sí, Es la forma de impresionante. sacar recursos de donde Es no hay. impresionante la mujer. De hecho, un conocido me decía que ciertos bancos más fácilmente daban micropréstamos a mamás. Uh-huh. Ellas pagan mejor. Porque, exacto, eran mejor paga que los hombres. Uh-huh. Sí. Y yo decía, ¿pero por qué? Me dice, porque tienen a los hijos. Es una Tienen necesidad otros que son más eficientes en el manejo de los recursos. Uh-huh. Son cosas que nosotras debemos de aprender a decir, sí, la maternidad me ha hecho una mejor persona o me puede hacer una mejor persona. Tal vez no lo he visto así y he desaprovechado esas oportunidades, pero el entender que esa motivación de sacar a nuestros hijos adelante, de encontrar lo que ellos necesitan, ¿verdad? Sin ir muy lejos, eso que el niño le dice a la mamá, mamá, mañana tengo que llevar X, Y, Z, y se lo dijo a las 9 de la noche, ya y todo uno se cerrado, y uno... Y estrangular al niño. Sí, es verdad, pero uno mira qué hace, llama a la vecina, mueve uh-huh. de todo para que el muchachito al día siguiente lleve lo que tenía que llevar, ¿verdad? Entonces, la maternidad nos cambia a nosotras y nos hace mejores personas. Es un entrenamiento para mí misma y debo de ver la maternidad así. Y tercero, la maternidad cambia al mundo. Es uno de mis frases favoritas. La maternidad tiene un impacto en la siguiente generación. Estamos criando, como una tribu de mamás, estamos criando la siguiente generación. Y a veces pensamos como mamás que queremos dejarles un mundo mejor a nuestros hijos. Pero también tenemos que pensar que queremos dejar mejores hijos para este mundo, ¿verdad? Vamos a cambiar el mundo por nuestros hijos, pero también vamos a formar hijos que sean capaces de crear ellos mismos también un mejor mundo. Hay una frase con la que quisiera terminar esta parte de León Tolstoy. Dice, así es, mujeres, madres, en sus manos más que en las de ninguna otra persona radica la salvación del mundo. Ok, con esa frase nos vamos a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada Mónica Rovira. Ella es miembro fundador de MOPS Guatemala. Es este grupo de mamás que se reúnen, que están criando preescolares. Bueno, ahora ya niños. ¿Hasta qué edad están llegando ahorita? Niños todavía en edad de primaria. Hasta los 12 años. Sí, hasta los 12 años. Okay, ya los problemas de adolescente, es otra etapa, otro sí. grado, es otro grado. Toda madre necesita significado, ese es el tema de hoy. Dudas, comentarios, bienvenidos. ¿Quiere contactarnos? Por favor, encuéntrenos en Facebook como Carolina, la mujer de hoy. Si es en mensaje de texto desde su celular al 5025. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música.
Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Parte como de cosas. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, Mónica Rovira. Rovira. Ay, Dios mío. Oh. Rovira. Así lo voy a poner porque si no voy a seguirlo diciendo mal. Rovira. Toda madre necesita significado. Los sentimientos que podemos llegar a manejar como mujeres en la maternidad, siento que lo que hago como mamá no es muy importante, nunca termino nada, todo el tiempo estoy cansada, siento que pierdo el control cuando las cosas no salen como yo lo tenía planificado. Hay actividades que Mónica quiere proponernos hoy como ejercicios para que podamos ver cuán práctico puede ser mejorar nuestro rol como madres. Así es. Bueno, el buscar significado suena como un poco... ¿Sentido? Sí, es como un poco, que tenga sentido. Un poco difícil, ¿verdad? Como dice uno, abstracto, podría decir. Pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Primero, necesitamos sentarnos, agarrar una hojita de papel y un lápiz y elaborar nuestra propia descripción del trabajo que hacemos como mamás. Una cosa ahí, ¿según quién? ¿Según yo o según...? Según yo, según lo que yo hago. Cuando tenemos mamás intrusivas, que según ellas el rol como nos crearon a nosotros es el modelo, el perfecto, y que están de metiches, viendo como una hija está haciendo su rol de mamá, la están corrigiendo, le están señalando, le están criticando. Ay, Mónica, por Dios, eso ni deja a la mamá. No, los niños no vienen con un manual. Los niños nos enseñan y nosotros les enseñamos. Eso es como un aprendizaje permanente de por vida, y eso es lo lindo de irse adaptando a cada etapa. Cuando los niños empiezan a gatear, ¡ay, qué lindo el nene! Ya se sienta solo. ¡Qué lindo el nene! Ya da sus primeros pasitos. ¡Qué horror! ¿A qué hora este niño? ¿Dónde anda? O sea, cuando no camina, que camine. Cuando camine, que no camine. Entonces, en esta parte, cuando queremos describir eso, ¿es el concepto mío en realidad? ¿O es el concepto que vengo arrastrando de alguien más? A ver, pensémoslo ahorita un poco, no emocionalmente, sino si yo quisiera dejar un reemplazo, que es muy difícil, ¿verdad? Si yo quisiera hacer una descripción, alguien... El puesto de trabajo. El puesto de trabajo, exactamente. Si yo quisiera anunciar en la prensa lo que hago, ¿sí? Y qué es lo que espero en la persona que me vaya a reemplazar, ¿qué colocaría? Hay una canción de María del Sol que se llama Soy Mamá. Y es como una parodia, ¿verdad? Dice, soy la directora y la domadora de este circo que es mi hogar. Y empieza a decir, soy el peluquero, el barrendero. Bueno, empieza a decir un montón de roles, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de descripción que yo quiero que hagan como mamás. ¿Por qué? No la mamá ideal, sino lo que hacen en este momento. Porque créanlo o no, que el escribirlo va a hacer que nos demos cuenta de lo importante que es nuestro papel. Cuando nosotros lo escribimos, vamos a darnos cuenta de todas las tareas que hacemos. Nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que tenemos que manejar y que tenemos que controlar en cierta manera. Entonces es importante que nos sentemos y, dejando a un lado lo emocional, pensemos en cosas claves que hacemos. Damos de comer, las que salimos a trabajar, arreglamos casa, todo lo que se nos ocurra, todas las tareas, ¿verdad? Hagamos una lista de tareas y hagamos un anuncio clasificado buscando una persona que tome nuestro puesto. A esto incluyámosle las horas de trabajo como mamás. A esto incluyámosle los días que tenemos que trabajar. Y cuando uno hace este ejercicio, que tal vez lo pueda hacer así chistoso, ¿verdad? O por broma o algo, uno se da cuenta que el trabajo de mamá es un trabajo muy importante, es un trabajo que no cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Segundo, necesito que después de que hagan su descripción de puesto de mamá, enumeren las habilidades que ustedes han adquirido durante el ejercicio de la maternidad. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, trabajar sin supervisión, bajo condiciones de estrés y distracciones permanentes.
capacidad de comunicarse bien con personas de todas las edades y niveles, capacidad de imaginar o incluso inventar o mágicamente procurar recursos, planificar y coordinar actividades con varias personas, capacidad de manejar conflictos con una actitud paciente. En este último punto quiero hacer un paréntesis. Los niños fisiológicamente no están todavía en la capacidad de controlar sus emociones. Ellos todavía no han desarrollado el lóbulo frontal del cerebro. Entonces nosotras tenemos que ayudar a los niños a controlar sus emociones, a manejar los conflictos entre hermanos con personas que físicamente aún no están, digamos así, capacitadas para hacerlo. Eso debería ser mucho más fácil el que lo podamos hacer después con personas adultas. Tercero, después de haber hecho nuestra descripción y de hacer una lista de todas esas habilidades que hemos aprendido o que hemos adquirido como mamás, hagamos un alto y leámoslas varias veces si es necesario para entender que somos personas claves. Que somos personas claves en la vida de nuestros hijos, que somos personas claves en el mundo, como habíamos hablado hace un tiempo, que somos personas esenciales para nuestra familia. Hay un estudio que hicieron con un grupo de niñas entre 7 y 12 años y les pusieron un examen de matemáticas a las niñas y después tenían que hacer una exposición. ¿Cuál iba a ser el resultado en estas niñas? Estrés, ¿verdad? Ellas iban a estar tensas, estresadas. Y entonces hicieron 3 grupos. Un grupo en el que las mamás fueron y dieron apoyo, abrazaron a las chiquitas, ¿verdad? Y otro grupo en el que las mamás llamaron a las niñas por teléfono y les dieron aliento. Y el tercer grupo que no tuvo ningún tipo de contacto con las mamás. Lo curioso es que en ambos grupos donde las mamás tuvieron influencia en las niñas, hubo un descenso del estrés, de las hormonas del estrés, el cortisol, todo descendieron y la oxitocina se incrementó, sin importar si el contacto era presente o si el contacto era por teléfono, o por teléfono. Nuestra voz importa en la vida de nuestros hijos. Y este ejercicio me pareció muy bonito, incluso para las mamás que trabajan fuera de casa y que no pueden estar físicamente presentes, ¿verdad? Subo una llamada por teléfono. Una llamadita, un mensajito. Un mensaje puede hacer la diferencia también en la vida de sus hijos. El estar presente a veces no es estar de cuerpo presente, sino de corazón presente, el estar en el teléfono, el estarles dando aliento de alguna manera. Mi papel es importante y después de hacer la lista de sus características, escriban ahí. Soy una persona clave en mi familia, soy una persona clave en mis hijos. Les apuesto que si publican ese anuncio, nadie va a llamar. Va a ser muy difícil, insustituible, exactamente. Cuarto, sí quiero hacer el énfasis de que Dios valora a las mamás. Yo siempre les he dicho que a las mamás de nuestros grupos que Dios le dio a cada niño la mamá que necesitaba. No la mamá perfecta, sino la mamá que ese niño necesitaba, ¿verdad? Dios valora a las mamás y ve mi papel como mamá como algo muy importante. Y como quinto punto, anotemos que los niños valoran a las mamás. Cuando uno va a una de esas actividades del preescolar, del Día de la Madre, y uno se sienta, ¿verdad? Este es el lugar de las mamás, lo sientan a uno y empiezan a subir los niños al escenario o a pasar al frente. ¿Qué es lo primero que hacen los niños? ¿Ver dónde anda la mamá? Sí, o sea, empiezan a buscar sus ojitos, empiezan a escanear el salón a ver dónde está la mamá. Para tener paz. La mamá es el faro de ese niño en ese momento. Y tal vez no recordemos ese instante en el que los ojos de nuestro hijo hacen contacto con nosotros y les da paz. Se les ilumina la carita. Se ponen felices de que estamos ahí para verlos, de que todo lo que van a hacer va a ser visto por nosotras.
Entonces somos valiosas, somos importantes para ellos. Las mamás que no tienen oportunidad de hacerlo porque trabajan, cargan a veces con culpa. El niño se siente no amado porque la mamá no lo está acompañando, porque él no entiende, no, mi mamá es muy responsable, tiene que trabajar. No, él dice, mi mamá no vino, mi mamá no me quiere. Recordemos el experimento, ¿verdad? Tal vez podemos hacer una llamada. A las mamás que trabajan yo les recomiendo que hagan una red con otras mamás alrededor de ellas, tal vez entre las compañeras entre los compañeritos de sus hijos, hay mamás que pueden actuar como mamás sustitutas o pueden pasarle el teléfono al niño. Yo recuerdo en una ocasión yo tuve que viajar por trabajo y justo para una celebración del Día de la Madre, y una amiga me puso en Skype en su teléfono, me mostró la presentación de mi hijo y luego hablamos con él así remoto. Entonces en este tiempo usemos la tecnología no solo para ver el Facebook o para enterarnos de los chismes, sino aún como herramientas para estar cerca de nuestros hijos, ¿verdad? Y busquemos esas mamás que puedan ser nuestra red de apoyo también para estar presentes ahí, ¿sí? La crianza de los hijos es importante porque el presente influye en el futuro. Entonces nuestras decisiones de ahora, las semillas que pongamos hoy van a ser las rosas que cultivemos en unos años. Nuestra maternidad es muy importante. Hay un último estudio que hicieron y que me gustaría llamar a mostrar o hablar acerca de él. Es de una bebé que colocaron en una silla plástica y la aislaron en un cuarto y empezaron a entrar diferentes personas a interactuar con esta bebé. A esta bebé la tenían monitoreada, todos sus signos vitales los estaban monitoreando, y al igual que los signos vitales de las personas que entraban. Cuando entraron el papá y la mamá de la bebé, se sincronizaron los latidos del corazón de la niña con los latidos del corazón de sus padres. Entonces lo que nosotras hacemos como mamás tiene sentido, tiene importancia en la vida de nuestros hijos, en nuestra propia vida y en la sociedad que estamos formando. La presencia, el contacto físico, la palabra que afirma, que valida, son cosas que al niño le representan muchísimo y que a uno también le dejan gran satisfacción en ese rol de ser mamá. Y es de verdad tan rápido, Mónica, que pasan los años, que uno piensa cuando está viviendo el momento que eso es eterno. Dios mío, ¿a qué hora dejan de usar pañal? ¿A qué hora pasan ya al colegio de grandes? Porque ya manejan horarios más grandes y ya me da a mí un poquito más de libertad. ¿A qué hora? ¿A qué hora que nos perdemos el presente? Así es. Porque estamos anhelando que crezcan rapidísimo. Ok, llegó el momento, crecieron. ¿Y a qué hora me dejas un poquito de tiempo y compartes con nosotros? Ya ni te vemos. Entonces, viene se invierte el reclamo como que pareciera que nunca estamos o después contentos. Anhelamos que sean, ay, cuando eras niño, sí, cuando son chiquitos. Hay un dicho muy bonito que dice que los días son largos, pero los años son cortos, ¿verdad? Entonces, pues es recordarnos en la maternidad que cada etapa tiene su duración. No van a volver a ser recién nacidos, no van a volver a ser preescolares. Va a haber una primera vez del colegio y luego muchos primeros días de clase, pero cada etapa pues hay que disfrutarla, hay que sentirnos orgullosas, diría yo, de nuestro papel de mamás, ¿verdad? Tal vez al principio cuesta cuando le dicen a uno, ¿y usted qué hace? Yo soy mamá. Al principio puede ser, pero en la medida que lo hagamos, como que va agarrando más significado, y también es una manera de afirmar que lo que hacemos tiene un propósito mayor. La próxima vez que le pregunten, diga usted, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Lo que hago tempranito, lo que hago a mediodía o lo que hago en la noche? ¿A qué hora quiere que le diga qué es lo que yo hago? Es una tarea eterna que también da muchas satisfacciones, muchas alegrías, y ese privilegio tenemos las mamás sobre los papás.
estamos tal vez tan pendientes de eso, la ilusión con que el primer dientecito, la ilusión con que ya se sentó, la ilusión con que ya repite una primera palabra o los primeros pasos, todo eso no lo llevamos nosotras, las mamás. Están entre nuestros grandes tesoros. Así es. Que los papás por trabajar se lo pierden. Así es, así es. También algo muy, pues que yo quisiera dejarles a las mamás en esta tarde es que los primeros años son los años en que la mamá tiene más influencia en los chicos. De 0 a 7 son vitales. Sí, de ahí en adelante se revierte el nivel de influencia, es más la influencia que el papá puede ejercer en los niños y adolescentes, y hasta que en la edad adulta se vuelven a equiparar. Pero en esos primeros años es que la mamá mi hermana decía, después de que ya tuvo a su hija, que en esos primeros años hay que rellenar a los niños como pavos de amor, de aceptación, de disciplina también, ¿verdad? De valores, de todo lo que queremos que ellos desarrollen, que se potencialice cuando crezcan. Aprovechar esos primeros años. Son años intensos, tanto para ellos como para nosotros, pero después podemos cosechar frutos en la vida de nuestros hijos, frutos en su carácter, frutos en su manera de pensar. Esas primeras decisiones que tomamos a veces como familia en los primeros años de nuestros hijos marcan la directriz en la que tal vez la vida de ellos se dirija. Sí, yo creo que en todo este rol, si usted es más aprensiva, si tiene muchos más compromisos, algunas mamás están como más liberadas, busque apoyo, busca quien la asista, tener alguien que le apoye a uno con los quehaceres de la casa, en parte le permite a uno tener como un poquito más de tiempo disponible para el niño. Comparta con otros, para eso están los abuelos también, está la pareja, están los hermanitos, para que jueguen, no para que cuiden a sus hermanos chiquitos, que ese es un gravísimo error, pretender que los niños grandes tienen que cuidar a sus hermanos chiquitos. De ese tiempo, atienda sus necesidades, busque ocupar y mantener su vida en equilibrio, porque hay errores también que se cometen, Mónica, que mujeres que cuando tienen ya acceso a la maternidad olvidan a la pareja, dejan de atender a la pareja, se ocupan de los hijos exclusivamente y descuidan su relación de pareja. Los hijos se van a ir y la pareja va a quedar, y ahí es donde se da el famoso nido vacío, donde se ven a la cara, lo único que los unía eran los hijos y no tienen ya absolutamente nada en común, y lo ve uno en los restaurantes. Las personas ya de cierta edad, de 45, 50 años, donde los hijos ya son adolescentes o se están graduando o están en el primer año de la U, o que ya están con hijos casados, ya tienen nietos, uno los ve y no se dirigen siquiera la palabra. Entonces cultive su relación con los hijos, pero eso que no le lleve a descuidar su relación de pareja. Hay debate en eso, que marido puedo tener hoy, en el futuro puede ser otro, pero mis hijos van a ser siempre mis hijos. Ojo. No sé cómo manejan ustedes esa parte. Sí, así es. De hecho, nosotros hablamos mucho acerca de tener un equilibrio en la vida de la mamá. Los niños van a ser, como tú lo mencionabas al inicio, tan sanos emocionalmente como sea como sana esté la mamá en su salud emocional. Y el papá. Es importante que la mamá busque nutrir su relación de pareja, su relación con otras personas, ¿verdad? O sea, que no pierda contacto con las amigas. Si sus amigas, por ejemplo, sucede que me dice mamá
y todas mis amigas son solteras o no están en el rollo de la maternidad y ya no tenemos nada en común, pues hay que desarrollar otras amigas o cultivar más a profundidad las que ya tenía, ¿verdad? Para que la mamá también tenga un momento de equilibrio en su vida. Una mamá descansada es una mamá más paciente. Y en el descanso puede ser una siesta, pero también puede ser el salir a tomar un café con alguien, o bueno, no tengo las condiciones de salir, bueno, ir a la casa de alguien y tomarme un café, o que venga esa persona a mi casa, o poder estar un rato con mi esposo cuando los chicos los logro dormir, compartir, desarrollar esas relaciones, nutren a la mamá para que ella pueda ser más paciente, para que ella pueda ser más feliz también. Yo me acuerdo que ahorita eso de cuando los chicos se van a dormir, o sea, no es ese únicamente el momento que uno puede tener libre. Yo me recuerdo cuando yo era niña o cuando mis hijos eran chiquitos, uno no iba con sus papás a decirles, estoy aburrido. Hoy hacen eso los niños. Mami, estoy aburrido, o sea, ¿y? Hace algo. O sea, ocupate en algo. Uno tiene que entretenerlos. No. Para eso están sus juguetes, para eso está su creatividad, puede pintar, puede salir a montar bici, puede salir al jardín, podemos hacer algunas cosas juntos, pero eso no implica que yo tenga que estar a la par del niño todo el tiempo. Debo desarrollar en ellos independencia, o sea, tienen que aprender a confiar en ellos mismos, independencia, seguridad, porque si no me vuelvo esclava de los hijos, Mónica. Y no, yo miro a mis nietos, digo, Jesús, Señor, ¿qué es esto? Bueno, pues, mami, estoy aburrida. ¿Y qué vas a hacer? La meticha, ¿y qué vas a hacer para desaburrirte? No, pero es que mi mamá me tiene... No, haz tú algo, inventa tú algo. Así es. Juega Ajax, juega muñecas, juega trastecitos, pinta tus libros, haz algo que te entretenga. Tú a ti. Así es. Aquí con ese tema hay dos aspectos. Uno es que el niño necesita llenar su tanque emocional con algo de tiempo de calidad con los papás. Porque muchas veces pensamos que, bueno, yo estoy en casa con los niños. Vas tele. Y los niños ven tele o los niños están ahí, pero uno les va dando actividades que hacer, o paro llevándolos a la clase de esto y luego a la clase de esto y luego a la clase de esto. Entonces no hay entonces eso genera que los niños estén mami, porque no, o sea, hay un tanquecito ahí que no se ha llenado. Entonces a veces el tomarnos el tiempo y jugar, este es el tiempo de mamá o de papá contigo, vamos a jugar este juego de mesa o vamos a hacer esta actividad, y luego termina ese tiempo y entonces uno ya les dice, bueno, ya mamá jugó contigo, ahora puedes jugar con tu hermano o ahora puedes estar solo, ¿verdad? Es importante dejar a los niños que desarrollen su creatividad y el enseñarles, ese es el tiempo de mamá, o el momento en el que mamá va a estar trabajando, o el momento en el que mamá va a hablar con tu papá. Y ustedes se van a su cuarto y yo voy a estar en el comedor o en alguna parte. Vamos, papi y mami están hablando. O como hacerles a entender eso. Pero hay que llenar ese tanque primero, porque a veces lo que hacemos es meter a los niños como hámsters en un montón de actividades y no tenemos esa conexión, ¿verdad? ¿No? Entonces nunca se llena ese tanque y el niño está como pidiendo atención de los papás. Esa es otra cosa, Mónica, no estandaricemos, ¿se dice así? A los hijos. Sí. Que el hijo 1 no es igual que el hijo 2, que el 3 ni el 4, cada uno tiene su propio lenguaje de amor, cada uno tiene su propio gusto por las cosas. Ayer oí a alguien cabal decir, mis hermanitas estaban en clase de karate y se van a sacar su nueva cinta, pero a una de ellas disfruta más la clase de karate, la otra disfruta más de la clase de baile, pero a las dos las tienen en las mismas clases de karate y de baile. Es un error que cometemos los papás, Mónica. O
O sea, yo no me complico si a las 3 de la tarde tienen que ir ambas, una a la clase de karate y otra a la clase de baile, no me puedo partir en dos. Entonces, bueno, vamos a sacrificar a una. Vamos a empezar las dos con la clase de karate a las 3 y las dos con la clase de baile a las 4:30. Y diciendo, pero mami, yo no, que a mí no me gusta. Y ahí están llorando, y ahí están y uno forzándolos, Mónica, porque los agarra como copy-paste. O sea, quiere hacer a todos los hijos o darles las mismas oportunidades, pero cometen el camino errores, porque ni tienen los mismos gustos, ni preferencias, ni lenguaje del amor es el mismo. Así es, y bueno, son los errores que estamos cometiendo en esta generación. No lo hagan, por favor, Mónica. Porque sí, de ahí la cobran, de ahí la factura se las van a cobrar. Eso también nos lo da, creo yo, que el exceso de información a la que tenemos acceso ahora, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando iban a nacer mis hijos, yo me leí cualquier cantidad de libros. ¿Qué edad tienen no ahorita está ellos? Mal. Tienen 11, tiene Daniel, y 9 tiene mi hija Sarita. Y hasta que en un momento mi esposo fue el que me dijo, Mónica, tu hijo no es un niño de libro. Y gordo. Porque claro, el libro decía que a la edad tal tenía que sentarse y el niño no se sentaba, o a la edad tal. Y claro, uno tiene que tener ciertos indicadores de desarrollo. Es una guía. Pero también uno entra como en ese decir, ya aquí dice y en internet ya me bajé el artículo, tal vez tiene tal cosa. Aprensión. Uno genera ese exceso de información que manejan ahora las mamás, también trae. ¿Y pueden caer, Mónica, en la competencia? Ah, sí. La amiga, la prima, el de la vecina, tiene el niño de la misma edad y el de él ya camina y el mío apenas está viendo si le entra la gateada o no. Sí, ese es un error, esa es una debilidad que tenemos todas las mujeres, creo yo, que siempre estamos viendo lo que tiene la otra de al lado. Como mamás tendemos a veces a comparar a los hijos. Y yo me imagino que una mamá de muchos hijos dirá, este es bueno para esto, este es bueno para el otro, los conoce y acepta sus diferencias. Pero a veces como mamás no nos vemos como únicas. Entonces nos comparamos a nosotras mismas con las otras mamás que nos rodean, ¿verdad? Y empieza como esa competencia a veces, y a veces usamos a los hijos para que sean nuestros trofeos. Estamos buscando reconocimiento. Sí. Una estrellita en la frente que diga, buena mamá. Buena mamá, sí, la verdad es esa misma necesidad de tener significado, que a veces lo queremos es que el niño se ganó el trofeo de karate, o mi hijito caminó a los 11 meses y el tuyo hasta el año. Ese tipo de cosas a veces las usamos como un suplemento, como algo que suple esa necesidad llenar el ego. De llenar el ego, o incluso de sentir que lo que hago tiene significado, ¿verdad? Cuando el significado no es que camine a los 11 o que camine al año, sino que estoy formando una vida. La rutina nos hace perder la perspectiva y buscamos unos sustitutos de esa necesidad de significado, sustitutos tal vez más inmediatos o más tangibles, porque decir estoy formando una vida, voy a ver los resultados hasta que tal vez entre a la universidad. No, señorita, las ve en el instante. Uno ve que si el niño está siendo educado, guiado con amor y disciplina, el muchachito no hace lo que le da la gana. El muchachito sabe que hay horarios para cosas, sabe que sí se puede en la casa, que no se, le toman la medida a uno desde que están en la cuna. Si yo sé que berreo un poquito más allá del volumen que mi mamá aguanta, me voy a salir con la mía. Si yo quiero que me carguen porque ahorita no quiero estar solo en la cuna, voy a hacer... Y el niño empieza, porque su único lenguaje que tiene es el llanto, sí. Empieza a ver que su volumen o su fuerza o su constancia hace que consiga él cosas. Y si uno es noble como el pan, blando como el pan, ay Dios mío, le van a tomar la medida. Mi mamá ya vi que no cede, pero a mi papá me lo meto en la bolsa en 2 monazos. Y el niño no habla, no camina, pero ya está logrando
un montón de cosas. Por eso es que necesitamos, si no sabemos cómo, las escuelas para padres, ustedes como MOPS, la guía que les dan a las mamás jóvenes para bajarles el estrés, para que aprendan a autocalificarse ellas, si se van a comparar, que sea con ellas mismas, que los errores que cometieron con el primer hijo no lo cometan con el segundo, porque están estrenándose uno con el primer hijo, ellos como en la vida y uno como papá. Entonces, a ver cómo nos combinamos juntos para hacer una buena tarea. Cosas como cuando al hijo primerizo, las fotos que hay en los álbumes de familia, el primer niño o niña que llega, cualquier cantidad, al segundo poquito menos, al tercero menos, al cuarto. Mi hijo decía, yo me tenía que levantar solito a hacerme la pacha. Digo, es que eso se exagera, por amor de Dios. Entonces, son muchas cosas las que se pueden aprender, que pueden provocar ilusión y satisfacción, alegría, o pueden provocar frustración, amargura, tristeza, vacío, porque hay gente teniendo hijos que no quiere tener hijos, y hay gente que tiene hijos, que quiere y no puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivir todo eso? Prepárese, por favor, prepárese, es una vida la que usted está atendiendo, no es un quehacer que así ya pasó y ya qué rico, ya me zafé de esto, no se va a acabar, que cuando usted está a sus hijos chiquitos y ya quiere que crezcan, ojo, con ellos crecen los problemas. No es lo mismo el problema de un niño de 2 años que el problema de uno de 20, que el problema de un hijo de 40. No es lo mismo. Entonces, no se ilusione con que las cosas van a cambiar mejor. Adáptese a la nueva etapa que su hijo disfrute la que está viviendo y váyase preparando para la etapa que viene. Ustedes están atendiendo hasta los 12 años. Sí. Ya la etapa terrorífica que ve la gente como la adolescencia es maravillosa. Yo disfruté muchísimo la adolescencia de mis 5 hijos. De verdad es maravillosa. Es otro tipo de forma de ver la vida de uno de ellos. Tal vez, ¿sabe qué me ayudó a mí, Mónica? El que la brecha generacional entre mis hijos y nosotros no era mucho, porque yo a Ana Carolina le llevo 16 años, a Alejandro 17, a José 18, a Arturo 22 y a Luis 24. A ella fue un poquito más grande la brecha, y ahí es donde nuestros 3 hijos grandes nos dicen, ustedes con los 2 hermanos chiquitos abuelearon. Sí, o sea, que no hicimos las cosas de la misma manera. Nosotros creemos que sí, nuestros hijos grandes observan que no, que ya a ellos les dimos otra. Pero también la situación, la condición económica va cambiando, va mejorando, puede dar uno nuevas cosas, oportunidades como estudiar en el extranjero, la universidad y cosas así. Pero es parte del mismo evolucionar uno como papás. Yo creo que cada etapa puede ser maravillosa, si uno se prepara y si uno se informa, ¿verdad? Si uno sabe que también va a tener sus desafíos, si uno la enfrenta informado, preparado y con una actitud de decir, bueno, vamos a disfrutarla, vamos a entender que es una etapa, especialmente en la vida, son etapas que no regresan, como lo hemos dicho. Y si yo la puedo disfrutar, que yo la pueda terminar satisfecho, diciendo, la disfruté, no necesito volver a pasarla, la disfrutamos bien y ahora vamos hacia una etapa distinta. Si nosotros estamos trabajando con mamás que tengan hijos desde la concepción hasta más o menos 12 años, tenemos talleres semanales, ¿verdad? Tenemos diferentes grupos en América Latina. Ahora estamos estrenando nuestro nuevo website en español, que es mopsla.org, y ahí van a encontrar artículos sobre crianza, sobre maternidad. Tenemos algunos elementos muy bonitos, como un calendario mensual de actividades sencillas para las mamás, como por ejemplo, hoy es el día del abrazo, entonces dale un abrazo de oso a cada uno de tus hijos. No es una actividad que yo tenga que planear
hoy es el día de tal personaje histórico, entonces habla con tus hijos acerca de lo que este personaje hizo. Son pequeñas actividades que les permiten a ellas, a las mamás, tener un contacto, tener algo en el día, ¿verdad? Hoy es la hora de la actividad MOPS, pueden ponerlo en su casa y que los niños hagan algo con ellas, algo significativo, o simplemente actividades de manda un mensaje de texto a tu pareja diciéndole lo mucho que significa para ti, ¿verdad? Que nos recuerdan y nos llaman a tener ese equilibrio. También lo estamos desarrollando a través de nuestra aplicación, que también la pueden buscar en las distintas tiendas como MOPS LA, que es MOPS Latinoamérica, y la pueden descargar, no tiene ningún costo. Y lo que queremos nosotros es informar a las mamás, ser también esa voz de aliento para ellas, que sepan que no son las únicas. Es increíble el saber que en el mundo entero pasa lo mismo. Es increíble el alivio que se siente cuando uno dice, ay, a alguien más le pasó. No soy la única, esto es normal. Pero también da una salida, da una solución, da una herramienta práctica para un acompañamiento. Entonces es una herramienta muy bonita que pueden usar las mamás, que pueden descargar la aplicación en sus teléfonos o pueden visitarnos en la página mopsla.org. Así es. Vamos con esto a la pausa. Al regresar abordamos sus dudas y comentarios. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya de regreso con nuestra invitada, Mónica Rovira. Ay, vamos a poner aunque sea aquí en la tilde. Rovira. Ay, Dios mío. Toda madre necesita significado, es el tema, y nos hacen consultas. Dice Michelle, tengo una consulta. Yo tengo una nena de 3 años, pero dejé de trabajar. Ahora mi esposo trabaja, pero no tengo quien cuide a mi bebé. Me han dicho que trabaje, pero no puedo. Tengo miedo de dejarle, no quiero que le pase nada. Me siento frustrada porque a veces siento que no entienden que por mi hija dejé todo. Quiero darle mi amor y cuidado. Y a veces siento que ven mal el que yo no trabaje. Cada vez que me siento triste, trato de pensar que mi hija pronto crecerá. Ay, este es uno de los ejemplos justos en que la sociedad a veces no entiende la decisión de una mamá de ser mamá. La importancia que puede ser el papel que una mamá desarrolla en la vida de sus hijos. Hace algunos días otra mamá me hacía una pregunta similar. Y curiosamente fue un hombre el que me contestó esa respuesta. Me dijo, cuando uno piensa en las finanzas del hogar, uno generalmente tiende a pensar en lo que ingresa, en los ingresos, y lo que puede aportar en la medida del dinero que trae de afuera con su trabajo. Pero si lo vemos un poco más integral, las finanzas del hogar no tienen que ver solo con lo que ingresa, sino también con lo que se gasta. Y muchas veces el hecho de que una mamá se quede en casa, cuando pues es una familia donde el papá está presente y puede haber la opción de que la mamá se quede en casa, hace que los niños se enfermen menos, hace que los niños coman mejor, hace que los recursos en el hogar sean mejor administrados, ¿verdad? Hace que los pagos se hagan a tiempo, hace que hayan menos gastos superfluos, que la familia coma menos por fuera, por ejemplo, se reduce el presupuesto de comida. Entonces no es tanto lo que la mamá el dinero que la mamá puede traer de afuera, sino lo que puede aportar en el sentido de que lo que entra sea mejor administrado. Y también el hecho de que muchas veces que haya una mamá, una mujer en casa, ¿verdad?, permite que haya tranquilidad, que incluso el hombre que sale a trabajar pueda trabajar tranquilo, sabiendo que hay alguien que cuida bien de los niños. A veces se paga más
en quién cuida a los hijos, en los desperdicios que se dan en la casa, en la mala administración, en enfermedad, en impuestos, incluso, ¿verdad? Cuando uno combina a veces los dos ingresos, entonces se termina pagando más impuestos, que el beneficio económico neto al final no es tan significativo, tomando en cuenta el beneficio emocional que se ve en la vida de los hijos, ¿verdad? Si yo lo que creo es que uno debe tomar esas decisiones sin miedo. Si yo decido que quiero trabajar, debo buscar la mejor manera de que mi hija esté bien, de que ya sea en un preescolar o que alguien debo hacerlo mejor en ese sentido y tomar la decisión sin temor. Y esas son decisiones de pareja, no de terceros. Si usted y su pareja están de acuerdo en lo que están haciendo, oigan a los demás como oír llover. Así es. Alguien me decía una mamá una vez que le habían enseñado a decir: muchas gracias, tomaré en cuenta su opinión. Pero con tal de no entrar en discusión. Es una manera de claro. Polite, una manera educada de decir gracias, pero claro, no se meta, ¿verdad? Gracias, tomaré en cuenta su opinión. Porque son, como dices tú, decisiones de pareja, que si el esposo está de acuerdo, si ustedes como familia deciden que es una etapa en la que van a invertir en que la mamá se quede con los chicos, pues, ¿quién es el mundo para decir lo contrario? Ok. Dice alguien más, Karina, lindo tema, la realización de toda mujer es el ser madre. ¿Qué opinan de las mujeres que se embarazan solo para realizarse como mujer, pero no asumen su papel y dejan al cuidado de sus hijos a otras personas sin existir el vínculo madre-hijo? Creo que para tomar la decisión de traer al mundo a un ser, tenemos que estar bien enfocadas en darles estabilidad emocional antes de pensar en nosotras. Idealmente así es. Así debería ser. En teoría. En teoría así debería ser. Pero como dice este comentario de Karina, pues hay mujeres que quieren llenar ciertos vacíos con un hijo. Y esa no es necesariamente la respuesta, ¿verdad? La maternidad implica una responsabilidad, es una función tan importante que uno no debe tomarla a la ligera. Algunas mujeres también la maternidad las agarra por sorpresa. Pero pues la vida trae sorpresas, unas agradables, otras no tan agradables, y creo que la maternidad, aunque no la hayamos esperado, debemos asumirla también con responsabilidad y también con la actitud de disfrutar lo que la maternidad puede hacer en nosotros. La maternidad puede traer muchos beneficios. Y no es lo mismo criar un hijo que tener una mascota en casa. No es como voy a traer un perrito, el ejemplo que veíamos, un perrito o un niño. No es igual. Una vida es algo totalmente diferente y debemos, como dice ahí, aceptarla con responsabilidad y buscar esa estabilidad. Dice Reina, buenas tardes, Carolina, buen programa y excelente tema para mí. Le cuento que estoy de trabajo completo con mis 3 niños de 8, 6 y 1 año 9 meses. Me dedico a traer a la escuela y ahora estoy engripada y me siento frustrada porque mis niños necesitan demasiada atención y realmente no siento deseos de hacer algo. ¿Qué me aconseja en este caso? Bueno, este es uno de los ejemplos donde uno dice, yo cuido de todo el mundo. ¿Quién me cuida cuando yo me enfermo? ¿Quién cuida de mí, verdad? Yo creo que es necesario prever un poco estas situaciones y generar en nuestro hogar una cultura de que la crianza de los hijos no es solamente responsabilidad de la mamá, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del papá, el involucramiento del papá, a su manera, porque digo que a veces los papás se tratan de involucrar en la crianza de los hijos y las mamás los hacemos a un lado. Y hay papás maravillosos, impresionantemente buenos. Sí. Que como que tienen su energía femenina más desarrollada, entonces pueden hacer un rol increíble como papás. Sí, pero también a veces las mamás, por ejemplo, el papá llega y le cambia el pañal al niño y no es como a nosotras nos gusta. Ay, no importa. Entonces, que lo haga. Exacto, deberíamos de incluirlos
aunque sea a su manera. Claro. Porque hay mamás que quieren... La perfección no Sí. existe, chulitía. Entonces Sí, hay que incluir a los padres, hay que también como mamás debemos ser sabias en desarrollar una relación de nuestras redes de apoyo con amigas, familiares. Es increíble, mis amigas de MOPS, a veces cuando yo estoy enferma, ellas son las que cuidan, las que me llevan las flores, las que a veces cuidan de mí, porque entienden justamente eso, ¿verdad? Que tal vez mi esposo está trabajando fuera de casa y los niños necesitan atención, las que a veces pasan a recoger, te llevo a los niños, te recojo a los niños, y son esas redes las que a veces nos permiten también a nosotras cuidar de nosotras mismas, ¿verdad? Los abuelos, los tíos, que en algún momento necesitamos que se involucren también en la crianza de los niños. Hay un proverbio africano, creo que dice que se necesita una tribu para criar un niño. Y es cierto, o sea, es como involucremos a otras personas en la crianza de nuestros hijos, extendamos un poco nuestra familia para prever estas situaciones, que cuando yo esté enferma alguien pueda echarme la mano, y cuando alguien más está enfermo yo también tener ese espíritu de servicio de ir y decir, mira, te cuido a los niños esta tarde, descansa hoy, ¿verdad? Ok, dice Luisa, tengo un hijo hiperactivo y por esto tiene dificultad en el seguimiento de instrucciones. ¿Habrá alguna técnica que me ayude? Él tiene 8 años. Bueno, yo, primero que nada, motivo a todas las mamás a no usar el término hiperactivo, a no ser de que sea realmente diagnosticado por una persona especialista, porque el término hiperactivo pues implica muchas cosas que a veces solo es un niño que tiene mucha energía, no que tenga déficit de atención e hiperactividad, como se llama la condición formalmente. Entonces es necesario evaluarlo, ¿verdad? Si ya es algo que se sale de las manos, pues tal vez sí buscar ayuda, buscar una persona profesional que pueda evaluar al niño y hacer ejercicios, técnicas, ¿verdad? Ya en lo que es el área psicológica, educativa. Pero yo diría que es importante probar con deportes, con que los chicos hagan ejercicio. A veces ahora los tenemos o muy sedentarios con juegos de videos y cosas así que solo estimulan la falta de atención. Permitir que los niños salgan a jugar al jardín si se puede, al parque si hay uno cerca, ¿verdad? Que tengan contacto con otros niños y que puedan, pues antes los niños se iban a barranquear y a hacer micadas, ahora ya no se puede tener tal vez ese grado de libertad, pero sí permitir que los chicos tengan espacios donde puedan desarrollar su creatividad, donde puedan correr, donde puedan quemar un poquito este exceso de energía, ¿verdad? También el entender que el hecho de que los niños tengan incluso lleguen al punto de ser hiperactivos, no implica que van a ser personas fracasadas. De hecho, la mayoría de niños o de adultos que antes eran hiperactivos y que eran tal vez no entendidos por sus educadores o por sus padres, ahora son personas de mucho éxito, porque son gente muy creativa, gente que inquieta, que quiere hacer cosas, que no se conforma tal vez con el método actual de cómo se hacen las cosas, entonces buscan vías alternativas. Entonces es importante a veces como mamás tal vez no quebrar ese espíritu, esa inquietud, esa creatividad. A veces queremos niños dóciles, pero adultos chispudos, ¿verdad? Y si toda la vida les hemos enseñado a ser dóciles, ¿cómo van a sacar esa iniciativa, esa creatividad? ¿Cómo vamos a sacar chicos que digan que no están de acuerdo? Si durante toda la infancia hemos querido niños que digan sí mamá, sí papá. Claro, yo espero que sean niños obedientes, pero también que sean capaces de expresar su opinión, que puedan tener esas virtudes que queremos que tengan de adultos, no las queremos de niños. Pero si queremos que las tengan de adultos, hay que empezarlas a cultivar, hay que fomentarlas, sí. Dice Mari, tengo un hijo de 7 años y necesito explicarle cómo empieza la vida, o sea, la sexualidad.
Él sabe que es pene y que es vagina, pero no quisiera que eso se vuelva un tema gracioso y que no sea tema de conversación con cualquier persona. ¿Está bien si mamá y papá lo hablamos juntos con nuestro hijo? También expresa que tiene 8 años de experiencia laboral en su hogar y que le gustaría cuidar niños para ayudarse y ayudar a otras mamás que tienen que trabajar. Bueno, yo creo que el tema de la sexualidad con los hijos, hablando de la primera parte, es algo que debe hablarse desde que son bien chiquititos. Y se empieza con enseñarle correctamente las partes de su cuerpo, el cuidado de su cuerpo. Alguien me decía que cuando uno les enseña a los hijos a frenar sus impulsos, a que, te digo, quieres hacerlo, pero no lo tienes que hacer. O sea, al decir quiero comerme otro chocolate, pero decirle no, solo te puedes comer uno. Aún esas pequeñas cosas que les enseñan autocontrol es parte también de enseñar sexualidad. A la edad de 7 años, yo creo que es adecuado que a su nivel se le explique el tema de la sexualidad, diciéndole que es algo normal, que es algo natural, tratándolo con mucha naturalidad, pero explicándole también que es un tema privado, ¿verdad? Que es un tema que mejor si lo habla solo con papá y mamá. Es importante que ambos, que tanto el padre como la madre, tengan un papel activo en explicar la sexualidad desde el punto de vista del hombre y desde el punto de vista de la mujer. No necesariamente al mismo tiempo. Puede ser que la mamá se siente un día con el chico de 7 años y le explique, y en otro momento el papá se lo lleve a jugar fútbol y de regreso le explique el tema de la sexualidad. Tratarlo con mucha naturalidad. Tristemente, si no le hablamos a nuestros hijos de sexualidad, seremos los únicos que no lo hagan. ¿Alguien más se lo va a hacer? Alguien más. Entonces es preferible empezar en la medida que ellos entiendan, ¿verdad? Hablarles claro y de una manera muy natural. Ahí mi pregunta es, ¿por qué lo va a hacer? Porque ya es la edad, porque le dijeron en el colegio, porque el niño tiene curiosidad, porque usted tiene miedo que él se entere de otra forma. O sea, ¿cuál es la intención de ahorita hablar de ese tema? Hay libros lindos para acompañar a los hijos en este proceso. Ay Dios mío, ahorita se me van los nombres, pero hay uno, Cosas de Niñas, se llama el libro para niñas, que es como un diario, me encanta, Cosas de Niñas, y el otro es como de superhéroes, de hombrecitos, que también explica muy bien la introducción a este tema. Con un niño, deje que él vaya planteando las preguntas. No tiene que darle usted información de alguien que tiene 14 o 40 años. Tiene que ser la información que una mente de 7 años maneja. Y si él ya está manejando preguntas más allá de los 7 años, ojo, ¿a qué está teniendo acceso el niño? ¿Quién cercano a él está hablando de eso? Está teniendo, le han expuesto ante pornografía. Yo vi el otro día de un colegio donde, como hoy los niños van al colegio con celular, y estamos hablando de niños de 8 años, de 6 años, no es para adolescentes el celular. Entonces le decía, mostrando, o los grandes mostrándole a los chiquitos imágenes de mujeres desnudas o pornografía, eso es abuso sexual. Así es. Entonces, revise usted esto que yo le estoy diciendo, de dónde viene su interés o su miedo, porque yo noto un poco de miedo en cómo se aborda el tema. ¿Su hijo le preguntó ya algo? ¿Usted tiene miedo que se lo presenten de la manera distorsionada? Edúquese en eso, también hay caminos para hacer esa tarea más fácil. A eso me refería yo justo cuando les decía que si no les hablamos, seremos los únicos, porque ya hay mucha información con niños muy pequeños, con compañeros que llevan, o en el bus a veces donde viajan los chicos, y si ellos no tienen esa información, ellos van a sentir curiosidad. Si, sí, que no, ya mi mamá me dijo, ¿verdad?
También hay que basarse en el tipo de preguntas que ellos hacen. Y algo muy bonito es ver el tema de la sexualidad como una oportunidad para acercarse a los hijos. Por ejemplo, en cierta ocasión, mi hijo grande, en ese entonces tenía más o menos 7 años, me dijo, mami, es que están llevando unas revistas al colegio. Y por supuesto no eran revistas, o sea, era una revista que tenía alguna propaganda de ropa interior de mujeres, y estaban los niños ahí, se reían y mostraban, ¿verdad? Y entonces yo le decía, ¿y tú has visto? Pues a veces volteo a ver, pero no es que me llame mucho la atención. Entonces fue es que ahora lo vemos en videos, las canciones, la publicidad. Las canciones. Todo. ¿Cómo salen las mujeres en las canciones? Sí. La letra incluso de las canciones. Hay canciones que yo digo, yo no tengo problema con escuchar yo o con cantar yo. Soy una mujer casada, pero no me gustaría que mi hija de 9 años esté cantando lo que dice esa letra. Pero a lo que voy con esto es que tuve la oportunidad de hablar con mi hijo en ese entonces y explicarle por qué él debía respetar a las mujeres y hasta dónde llegaba el respeto. Yo le dije, ¿te gustaría que nos vieran a mí o a tu hermanita así y que la gente se riera o las quisieran ver? No, mami, no. Ah, bueno, pues el respeto hacia la mujer incluso es en eso, hijo, en no estar buscando verlas o lo que tú no quieras que hicieran conmigo, con tu hermana o con alguien a quien tú quieres, no lo hagas ni siquiera con una foto, porque tal vez a esa mujer sí dio permiso ahí, pero tú como hombre dale respeto de no estar viendo más allá de lo que tú no quisieras que alguien más viera en la gente cercana contigo. Entonces, todas estas son oportunidades para hablarles de sexualidad, no necesariamente del acto sexual, sino del valor de su cuerpo, del cuidado de sí mismos, del respeto hacia las otras personas. Pues este tema de la sexualidad con los niños es fascinante, puede dar para hablar de mucho, pero tomarlo con mucha naturalidad y estar dispuestos a proveer esa comunicación. Ok, ya la última pregunta es de Alejandra y dice, buenas tardes, quisiera saber cómo puedo aplicar la disciplina positiva porque no quiero llegar a caer en los gritos. Mi beba tiene 18 meses, saludos. Bueno, yo creo que en el caso de la disciplina, a veces vemos la disciplina como algo negativo y pensamos en la disciplina en los castigos, los gritos, pero si somos un poco proactivos o proactivas en el caso de las mamás, el pensar qué es lo que yo espero de una niña de 18 meses, ¿verdad? No, yo quiero que camine, corra, pinte, escriba, recite. Pues, claro, la voy a estar presionando y eso va a generar estrés tanto en la niña como en la mamá. Pero si yo sé más o menos cuál es el comportamiento de una chica, de una nena de 18 meses, que es posible que tenga sus exabruptos de emoción, ¿verdad? Que haga un berrinche y se tire al suelo. Yo debo aprender a ser un poco proactiva, ¿verdad? Cuando yo veo, por ejemplo, una nena, un bebé cansado, bueno, hay que darle su espacio para que haga una siesta, no que llegue al momento de que... cuando yo misma como mamá estoy cansada, debo decir, como me decía mi hija, mami, necesitas una siesta, ¿verdad? El reconocer mis propias emociones y decir, necesito tomar un descanso, un tiempo fuera para la mamá, para poder reaccionar de una manera paciente, porque si no es mentira, aunque tenga todas las técnicas del mundo, si yo no estoy bien, en algún momento voy a reaccionar mal. Entonces, ser consciente de mis propias emociones, el enseñarle a los niños qué es lo que esperamos de ellos. A veces uno dice, ¿cómo se te ocurre? Y la verdad es que a los niños se les ocurren, ¿verdad? Pues utilizar ciertas imágenes visuales, ¿verdad? De que te lavas las manos, de que nos vamos a lavar los dientes. Mucho el uso de rutinas, ¿verdad? A los niños les funciona muy bien el que se van a acostar. Horarios, rutinas. Sobre todo a estas edades, ¿verdad? El que, bueno, me voy a acostar y uno los pone en la cuna y ¡ah, no quiero dormir! ¿Verdad? No, pero si ellos saben que cenan,
se bañan, se empijaman, se lavan los dientes, van a la cama, mamá les canta una canción. No quiere decir que no se den, pero se reduce la frecuencia, ¿verdad? Dice, es que siempre a la hora de dormir es una peleadera o es un berrinche. Pues tal vez no hay una rutina que prepare al niño psicológicamente para la hora de dormir. O no hay una rutina para sacarlo, por ejemplo, de que está viendo su programa favorito de televisión. Y a veces, si ni los adultos podemos ponernos freno, menos ahora con Netflix, que ve uno todas las... ¿Cómo les pedimos a veces a los niños que tengan esa fuerza de voluntad? Entonces hay que prepararlos y decirles, vas a ver un episodio. Vas a ver una vez, vas a escuchar una canción. A esta edad los chicos no manejan un concepto... Y cumplir, Mónica, cumplir. Cumplir, muy importante, porque si no cumplimos, entonces siempre se va a dar el berrinche. Sacaron el metrito y tomaron la medida. Sí, los niños a esta edad no manejan el concepto de tiempo, entonces le dice 5 minutos. Yo a veces pienso que los míos que ya tienen 10, y 11 y 9 todavía no manejan bien el concepto del tiempo. Y es que quiere decir un ratito más, y para ellos eso es un logro. Exacto, entonces estos no funciona decirle 5 minutos, 10 minutos, sino una canción, por ejemplo, que suene una canción de su muñequito. En una canción vamos a recoger el cuarto, ¿verdad? Apúrate, ya se va a acabar la canción, Entonces ellos tienen ese concepto, o un episodio de tu programa favorito, ¿verdad? Eso les da a ellos un inicio y un final. Y mucha consistencia en lo que es estructura, tanto de espacio, ¿verdad? De que todo esté en su lugar, en el manejo del tiempo con rutinas, y también en el manejo de reglas básicas, pero bien claras en casa. Sin caer al extremo. Sé de una pareja que tienen un hijito. Todo gira en torno al niño, Mónica, lo cual a mí se me hace un gravísimo error, porque es hora de la siesta. Tienen una invitación a un té, a una despedida, a un algo, es hora de la siesta, no se mueven de la casa, nada que por el tráfico nos vamos a tardar 1 hora, se va a dormir con el mecimiento del carro, no, a la cuna y a esperar a que el niño despierte, y si ese día el niño quiere hacer siesta de 2 horas, fríguese porque tienen que esperar las 2, todo gira en torno al niño. Yo digo, no puede ser, no puede ser. Son esclavos del niño. En esto de la estructura... Esos son niños tiranos a futuro. En esto de la estructura, a mí me gusta mucho compararlo con los huesos. Los huesos tienen 2 ingredientes principales. Uno es el calcio, que es muy rígido, que es un mineral fuerte, y el otro es el colágeno, que es como gelatina. Si los huesos fueran solamente de calcio, o sea, si ponemos una estructura muy rígida, se quebraría, ¿verdad? El calcio es como una cascarita de huevo, se quiebra. Pero si fuera solo colágeno, mucha flexibilidad, no podría soportar el cuerpo. Entonces tiene que haber esa mezcla de rigidez con flexibilidad, ¿verdad? Esa mezcla se ve diferente para cada familia. Pero debemos entender cuál es la mezcla que funciona para nuestros hijos y mantenernos como firmes en el manejo de esa estructura con estos 2 elementos. Y otra cosa, papá y mamá son una sola pieza. Sí. No, uno es el bueno y el otro es el malo, que a veces se juega mucho ese papel. Entonces, los niños están tomando nota de todo y saben quién es el que cede y quién es el verdugo. Entonces, no hay tal cosa en papá y mamá, uno verdugo, y uno es la bruja y el otro es el bueno. No. Incluso eso lo podemos también aplicar, mismo concepto, a mamá y abuelita, ¿verdad? A veces, la abuelita es la buena del cuento y la mamá es el verdugo. Sí, entonces sobre todo si los niños viven, o sea, si los niños viven en casa de los abuelos o algo así, es muy importante que los abuelos respalden la disciplina. Pues si son casas separadas, digo yo, a veces lo que pasa en casa de la abuelita. Pero sobre todo cuando los niños interactúan mucho con los abuelos, es muy importante que ellos respalden la autoridad de los papás. Ya uno tuvo su oportunidad, sí. Ya uno como papá. Ahora es el tiempo de los hijos. Así es. Pues muchísimas gracias, Mónica, por el espacio. Ustedes quieren contactar y tener este acompañamiento, www.mopsla.org.
Están en Facebook, así también como MOPS Guatemala. Será en una próxima oportunidad. Gracias. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.